¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la desigualdad electoral en Panamá con otro notable invitado, Jorge Castañeda Patten, politólogo y abogado directamente desde Ciudad de Panamá. Jorge Castañeda Patten, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, don Jorge. El honor es mío. Jorge, tú has dicho, esta campaña electoral en Panamá es más que extraña, muy extraña, es inédita, y has agregado esta frase, has dicho, en Panamá está formalizada la desigualdad electoral. Cuéntanos por qué dices eso y cuál es el panorama a hoy. Bueno, don Jorge, veámoslo de esta manera. Lo que ocurre es que el Tribunal Electoral, que es el ente rector por constitución de las elecciones en Panamá, ha formalizado la desigualdad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el subsidio electoral. El subsidio electoral a los partidos políticos se les da en base a la cantidad de votos y adherentes. Y eso significa que mientras más un partido, mientras más grande sea, mientras más votos tenga, más subsidio se le va a dar, en contraposición a las candidaturas independientes que en su momento fueron independientes, fueron candidaturas contracorriente, fueron candidaturas en rebeldía, por decirlo de alguna manera, en contra de la partidocracia, en contra de los grandes partidos políticos. Lo que ocurrió entonces fue una disparidad a la hora de darle a los independientes el subsidio electoral, que es el dinero con el que se hace campaña formalmente, y con ello el Tribunal Electoral presenta su código electoral, que es el que hace, el que rige las reglas de las elecciones, dando y formalizando esta desigualdad, además de las oportunidades que se les da a cada uno de los candidatos, favoreciendo siempre a los partidos políticos grandes que nos han gobernado por 30 y tantos años después de la invasión militar de los Estados Unidos. Justamente tú dices, Jorge, a propósito del Tribunal Electoral, dices tú, es una corte paralela y la criticas diciendo nunca ha sido imparcial. Imparcial en el sentido que lo que acabas de decir, que siempre ha favorecido a los peces gordos. El Tribunal Electoral, luego de las reformas del 2007 a la Constitución, tiene un poder omnímodo. ¿En qué sentido? El Tribunal Electoral es el único que se autoproclamó y que hizo el lobby legislativo para interpretar y para hacer todo lo que tiene que ver con el tema electoral. A nuestro entender, ese poder omnímodo le da esa autonomía para que estos tres magistrados, los tres magistrados que han estado ahí desde hace un buen rato, últimamente han cambiado dos, pero estos señores han hecho e interpretado la Constitución, la ley electoral a su antojo. Como decimos en Panamá, son unas vacas sagradas que no se han movido ni han tenido ningún otro criterio que no sea siempre a favor de los grupos poderosos, tanto políticos como económicos. Ellos han legislado, han presentado sus reformas electorales siempre a favor de los partidos políticos. Y decimos que es una corte paralela, o decirlo de alguna manera, es un bastión aparte de la jurisdicción constitucional, porque lo único que aplica en contra de las decisiones del Tribunal Electoral es un recurso de inconstitucionalidad que va ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros somos del criterio, junto a otro grupo de abogados, que en Panamá debe existir la jurisdicción constitucional, no una sala quinta, que ha sido tan criticada en años anteriores, porque la Corte Suprema de Justicia en Panamá tiene 4 salas. Creando una sala quinta se hablaba de favoritismo al gobierno que hiciera la elección del magistrado, pero sí una sala constitucional aparte que fuera el ente rector de la jurisdicción constitucional sobre tanto la Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción ordinaria y también del Tribunal Electoral. Estamos hablando de elecciones generales el 5 de mayo y allí cuéntanos cuántos candidatos están participando y
También cuéntanos el abanico ideológico, si realmente hay extrema izquierda, izquierda, centro, centro derecha, derecha y extrema derecha, o esto es simplemente diferentes tonos de gris, pero no más, va más allá que alguna mayoría ideológica que ha estado gobernando el país por décadas. Partamos de un punto interesante. Panamá es un país que, según el criterio de la CEPAL, la pobreza multidimensional está de 1 de cada 4 panameños es pobre. El 25% de la población panameña, de 4 millones de personas, es pobre. Eso es el análisis que se hace post pandemia, y Panamá está en una verdadera crisis económica y en una desconexión entre la acumulación de capital, el desarrollo económico versus la pobreza del panameño de a pie. Esto da un resultado que es la famosa esperanza en las elecciones de un cambio de gobierno. Ocurre en este caso en Panamá que lo que se ha venido dando en los últimos, desde el 1989, de la nefasta invasión de los Estados Unidos a Panamá y la imposición de un modelo económico dictado desde Washington, que que le llaman el neoliberalismo, ha ocurrido que políticamente han sucedido gobiernos que van siempre todos bajo esa misma línea, con algunos matices, unos más, otros menos, pero siempre bajo el esquema del neoliberalismo. Ocurre en esta elección algo peculiar, que es la candidatura de 10, originalmente eran 10 personas, pero luego del término de las alianzas quedaron siendo 8. Estos 8 personajes se dividen en 3 candidaturas independientes, que son por la vía de recolección de firmas sin un partido político que los respalde para la opción presidencial, y 5 candidaturas de partidos políticos. Estamos frente a la candidatura de José Gabriel Carrizo Jaén, que es gobierno, que es del Partido Revolucionario Democrático, el PRD, con sus aliados de El Molirena, que son un partido que nace en la dictadura, pero que ha tenido una participación permanentemente pendulante. Ha sido un partido que va a la ola del poder. Nunca ha sido un partido mayoritario, y lo que ha sido ahora es un partido satélite. Pero esta es la candidatura presidencial del gobierno, la oficialista, que están aspirando a repetir por un segundo quinquenio por medio del vicepresidente. El vicepresidente José Gabriel Carrizo ha sido partícipe del gobierno del señor Laurentino Cortizo Cohen, y es, por supuesto, un candidato declarado de derechas. No es un misterio que el gobierno panameño ha sido, tanto en la política exterior como en la política interior, en la política económica, ha sido un partido de derecha, con esos matices de subsidios y demás ayudas sociales. Con relación a la oposición se compone de una multiplicidad de opciones que van entre el centro a la extrema derecha, y en algún sentido la candidata Maribel Gordón, que es candidata independiente de parte de un grupo de los movimientos sociales panameños que han logrado la candidatura independiente para presentarla dentro del menú de propuestas. Ella representa a los grupos progresistas, a un grupo de grupos progresistas que han logrado esta candidatura, junto con su vicepresidente Richard Morales, profesor universitario de izquierdas, declarado, y serían la opción que la izquierda, cierto grupo de la izquierda ha presentado en conjunto con otros grupos progresistas. De ahí está la candidatura de Rómulo Rux, que es del Partido Cambio Democrático, que el expresidente Ricardo Martinelli fundó, y que en una jugada no explicable desde el punto de vista político, el presidente Martinelli se sale y crea otro partido
Y Rómulo Rux hábilmente se toma el partido por medio de las estructuras de base y hace su segunda candidatura presidencial. La primera fue en el 2019 contra Laurentino Cortizo, en el que casi gana. Eh, Perdió por 30.000 votos, una diferencia bastante mínima. Hace su segunda candidatura y hace una estrategia de alianza con el partido panameñista. El partido panameñista, a la cabeza de José Isabel Blandón Figueroa, un abogado con un recorrido político bastante interesante. Fue opositor a la dictadura de Manuel Antonio Noriega y tiene una historia política bastante interesante, y es quien hace la alianza con Rómulo Rux con la intención de tomar el poder por parte del Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista. El Partido Panameñista, no olvidemos, no perdamos el objetivo, no perdamos de vista que es un partido de una tradición de hace casi 100 años. Es un partido que nace con un movimiento de los años 20 que se llamaba Acción Comunal, que era un partido político bastante amplio, que tenía desde sectores progresistas, sectores de izquierda, hasta sectores que se identificaban en cierto sentido con el nacionalsocialismo, en ascenso en ese momento en Alemania y en Europa. Este partido es el que le da el empuje a Rómulo Rux para su candidatura. Y esa alianza es la que está en este momento aspirando y que está marcando bastante bueno en las encuestas. Los demás candidatos son, por ejemplo, el señor Ricardo Lombana. Ricardo Lombana viene de el tercer puesto en la candidatura presidencial en el 2019. Ricardo es un abogado independiente que ha sido, ha participado, ha estado en otros gobiernos, pero nunca, según él mismo, como, como algo, con algún puesto de jerarquía, ni mucho menos con una participación dentro del partido, de los partidos políticos. No obstante, él sí, en su momento, en el 2019, fue, digámoslo así, fue quien acumuló el voto protesta, el voto independiente, el voto de la juventud, sobre todo. Es un abogado de 40 y tantos años. En el 2019 queda de tercer puesto y acumuló esa, esa, ese voto de protesta, ese voto de hastío de los partidos políticos. Ricardo Lombana hace su nuevo partido político, el partido Otro Camino, entra en las reglas de los partidos políticos para su candidatura y está en este momento en una buena posición según las encuestas. Él, su corriente ideológica, él ha dicho que él es de centro. No obstante, hemos visto en algunos sentidos varios miembros de su partido político que son abiertamente neoliberales y que están del lado de la derecha. Pero Panamá es un país presidencialista. Lo que determina el presidente va a ser la nota que va a llevarse durante el quinquenio. Los otros candidatos son un montón. Melitón Arrocha es un arnulfista del partido panameñista o arnulfista por el fundador el doctor Arnulfo Arias Madrid, que decidió tomar la vía independiente y entró entre los tres candidatos que están en la papeleta. Él es un tipo abiertamente de derechas, es un tipo bastante reaccionario y ha tenido una carrera política siempre del lado del partido panameñista. También están los otros dos candidatos que no podemos soslayar, que son los otros tres candidatos que faltan. El expresidente Martín Torrijos Espino, hijo del general Torrijos, quien se ha salido del partido formalmente, del Partido Revolucionario Democrático, el PRD, se ha salido para una candidatura por parte del históricamente enemigo del partido PRD, el Partido Popular, que antes era el Partido Demócrata Cristiano, y ha tenido un empuje bastante interesante luego de la coyuntura de la mina, en contra de la minería First Quantum, cuando él fue uno de los primeros, igual que Maribel Gordón, en contra del contrato minero que aprobó el presidente Laurentino Cortizo. Esa oposición por redes sociales le hizo bien desde la óptica electoral, bueno, para los efectos de las encuestas, y ha tenido ese empuje
en el último tramo del año 2023. Los otros dos candidatos que restan son la licenciada Zulay Rodríguez Lu, que es abogada. Ella es miembro del partido político PRD. Ella es candidata igualmente a alcalde del distrito, el populoso distrito de San Miguelito, eh, por el partido RM, el partido de Ricardo Martinelli, y que es el partido que funda el expresidente Martinelli, y además es candidata a diputada por el PRD. Ella tiene los tres sombreros. Ella es candidata a presidenta independiente, candidata a alcalde por el partido RM en alianza con Ricardo Martinelli y candidata a diputada por el PRD. Ella ahora mismo se enfrenta con un juicio para el día 29 de febrero, cuya orden ha sido reciente por parte de la Corte Suprema de Justicia por un caso de unos lingotes de oro y que suponen el fin de por lo menos su carrera presidencial. ¿Por qué? Porque un delito o una investigación de este tipo evidentemente tiene que darle esfuerzos sobrehumanos para poder enfrentar una campaña y un proceso en el que lo más seguro va a haber una medida cautelar que puede ser la detención preventiva o la casa por cárcel. Ella acusa al vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén de hacerle esta persecución política porque en una de las encuestas de uno de los diarios más conocidos, que es La Prensa, en Panamá, la ponía en su encuesta como la número uno para la elección de los panameños, y eso da como resultado, según la licenciada Zulay Rodríguez, que es una persecución política para quitarla del camino y hacer que el vicepresidente José Gabriel Carrizo sea la persona que sea beneficiada de retirarla a ella. Veremos qué ocurre con eso, pero en principio su candidatura está en veremos. Y el último candidato que vamos a mencionar es el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Justamente, ahí te voy a interrumpir, Jorge. Te invito a hacer una pequeña pausa y seguimos entonces hablando sobre el tema de justamente Ricardo Martinelli, el expresidente. Estamos hablando con Jorge Castañeda Patten directamente desde Ciudad de Panamá sobre el panorama electoral rumbo a las elecciones generales de Panamá del 5 de mayo. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Jorge Castañeda Patten directamente desde Ciudad de Panamá sobre el proceso electoral rumbo a las elecciones del 5 de mayo. Jorge, aquí tenemos el nombre de Ricardo Martinelli, un expresidente que trae todo un elemento de inhabilitación donde estamos. ¿Quién es Martinelli? De manera muy sucinta y ¿qué es lo que va en torno de la inhabilitación y el impacto que este tema ha tenido o está teniendo? Ricardo Martinelli es un expresidente que vino a romper con el bipartidismo, a romper desde el punto de vista material, porque él estuvo en alianza con el panameñismo y él en el 2009 entra a la presidencia con el entonces vicepresidente Juan Carlos Varela, quien luego fue presidente en el 2014. Ricardo Martinelli ha sido acusado en su presidencia de una serie de delitos, de los cuales el último es el famoso caso New Business, en el cual se le condena por lavado de dinero, por la adquisición de un grupo de medios de comunicación con fondos del Estado. Él se le ha condenado a 10 años de prisión. La Constitución establece que la persona que tenga una condena mayor de 5 años simplemente no puede ser electo, simplemente no puede ejercer ningún cargo público, y esa es la condena que pesa sobre él por parte de un juzgado ordinario, un juzgado ordinario, y que toca notificarle al Tribunal Electoral la orden de que la pena accesoria, además de los 10 años de prisión, la pena accesoria es la inhabilitación de funciones públicas.
Y eso lo tiene que hacer sin mayor trámite el Tribunal Electoral porque es una orden constitucional. Ricardo Martinelli fue un presidente de mano dura junto a su ministro de Seguridad, que era José Raúl Mulino Quintero, que es su actual candidato a vicepresidente y quien quedaría como candidato presidencial desde el momento en el que se le inhabilite a Ricardo Martinelli por una orden jurisdiccional, que es la inhabilitación para ejercer un cargo público. ¿Pero está inhabilitado o estamos todavía a la espera oficial? Hay un criterio del Tribunal Electoral, que es quien interpreta todopoderosamente la ley electoral, que está esperando la notificación de parte del Tribunal Ordinario para entonces ejecutar la inhabilitación del señor Ricardo Martínez. Y en materia de las redes sociales, ¿cómo están jugando las redes sociales en lo que tiene que ver, por ejemplo, con denuncias? Las redes sociales han hecho la nueva ola de propaganda para con todos los candidatos y ha sido en esta elección masificada esa elección, esa propaganda. Y esto lo que da como resultado es miles, sin mentirle, don Jorge, miles de denuncias en contra de cada uno de los candidatos, tanto presidenciales como de las demás candidaturas. Y eso implica un movimiento bastante fuerte para el Tribunal Electoral y la jurisdicción electoral. No olvidemos que la jurisdicción electoral tiene jueces que atienden cada una de las denuncias y, por supuesto, fiscales de circuito para investigar las denuncias. Las redes sociales han sido la nueva ola de propaganda y que ha dado con esta carga al sistema electoral panameño. Tú anticipas una alta inasistencia a la hora de ir a votar el 5 de mayo. Ocurre un fenómeno, Ricardo Martinelli Berrocal marcaba en todas las encuestas 40, por lo menos 40%, pero su mayor competidor en ese momento, antes y ahora sin Ricardo Martinelli, su mayor competidor es el no sé, no he decidido y no voy a votar por nadie, que marca un 40 y tanto% en paralelo con Ricardo Martinelli. Sin la candidatura de Ricardo Martinelli y ojo, sin la candidatura de Zulay Rodríguez o con una candidatura bastante atenuada, golpeada por lo que ella llama una persecución política, lo que va a ocurrir es, a mi entender, una inasistencia por ese hartazgo, ese hastío de los partidos políticos tradicionales, tomando en cuenta que tanto Zulay Rodríguez como Ricardo Martinelli siempre se presentaron como unos outsiders de la política tradicional. Lo que va a ocurrir irremediablemente es una inasistencia grande. No olvidemos que Panamá tiene una particularidad. Panamá no tiene segunda vuelta. Nito Cortizo llega al poder con un 30 y tanto%, lo que es acusado por algunos conocedores como una falta de legitimidad. Esa condición, esa situación, nos pone en un problema de legitimidad. Ahora bien, la inasistencia lo que va a favorecer es a las estructuras de los partidos políticos. Los que tienen un candidato, los que tienen un militante, un feligrés, una persona que les corresponda, en cada pueblo del país. Y eso favorece al partido PRD, Partido Revolucionario Democrático, y al partido panameñista, en alianza con el Partido Cambio Democrático de Rómulo Rux, que son los que yo, aun cuando es muy prematuro hacer un diagnóstico, yo veo a esos dos posibles candidatos, Rómulo Rux y a José Gabriel Carrizo, aprovechándose de la dispersión del voto y, por supuesto, de las estructuras que lo respaldan. Por último, entonces, Jorge, conclusión, status quo, sigue el neoliberalismo. Las candidaturas presidenciales que están en la carrera, todas están alineadas con los grupos económicos. No es sorpresa que todos los partidos políticos y que todos los candidatos de la mayoría tengan compromisos con sus donantes
y estos donantes respondan evidentemente a un modelo económico. No hay mayor cambio en Panamá, no va a haber un cambio, aun cuando después de la coyuntura en contra de la minera First Quantum, lo que sí les puedo decir es que el presidente que venga va a tener que gobernar de dos formas. Va a gobernar por medio de lo que siempre ha sido, lo que han acusado de clientelismo político, porque es el Ejecutivo quien pone la plata para el Legislativo y han sido acusados de compra de votos, de otro tipo de prebenda. Eso va a ser la tónica del que quiera gobernar y es desde las esferas de poder. Y en segundo lugar, va a gobernar con una población en contra, porque si va a ganar, se habla de un 25, 20 y tanto por ciento, y la población entera va a estar en contra. Y eso quiere decir que la lucha social, las coyunturas de resistencia por parte de los grupos sociales van a ser la tónica permanente. Y si el gobierno no tiene, el gobierno que gane, no tenga la capacidad de escuchar, no tenga la capacidad de conciliar, lo que va a tener es 5 años de protestas sin parar. Jorge Castañeda Patel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Jorge, ha sido un honor para mí.